Pleno del 13 de abril de 2016 hubo una propuesta de acuerdo del siguiente tenor. Decía: exigir a la empresa mixta de tráfico de Gijón S.A. el cumplimiento del pliego de condiciones técnicas por el que se rige el servicio contratado, de manera que se realicen las contrataciones de personal necesarias durante los periodos vacacionales de acuerdo al punto 8.2 del documento. ¿Qué decía el punto 8.2 del pliego de condiciones? Decía lo siguiente: la plantilla de controladores debe contar con un número de ellos suficientes que contemple los diferentes turnos, vacaciones, asentismo, etcétera, de forma que garantice un perfecto control de las plazas, con un mínimo de un controlador en la vía pública por cada 130 plazas de aparcamientos regulados. Las estimaciones que hacen los trabajadores es que aproximadamente estas cifras se duplicaban, casi se duplicaban, y en los periodos vacacionales casi se triplicaban el número de plazas que tenía que controlar cada uno de ellos, y ya eso respondía un poco la iniciativa, insisto, que se aprobó el pleno del 13 de abril. La pregunta exacta al equipo de gobierno es: ¿qué valoración realiza el equipo de gobierno sobre el cumplimiento del acuerdo plenario de fecha 13 de abril de 2016 relativo al cumplimiento del pliego de condiciones técnicas del contrato con la empresa mixta de tráfico de Gijón? Gracias, señora Aparicio. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues con las mismas matizaciones que se hicieron al suscribir aquel acuerdo del Pleno, pues la valoración es positiva. Sí, tal cual. Sí, supongo que en la segunda parte será cuando realmente me conteste. Gracias, señora. Gracias, señora Aparicio. Señor... Parece ser que se han contratado 6 controladores, parece ser. 6 personas, mejor dicho, de los cuales uno es un conductor de grúa, 4 y uno es un controlador para el depósito de grúa, ¿no? ¿Por qué traigo yo esta pregunta al Pleno? Porque parece ser, según la información que nos están haciendo los trabajadores, que ese tipo de controladores les ha contratado ya en mayo, en algunos casos en junio, son controladores que no están contratados para todo el periodo vacacional, sino para una parte. Entendido por todo el periodo vacacional, el que va pues desde junio a noviembre. Noviembre, si no me falla la memoria, creo que noviembre incluido. Entonces yo podría dar por considerado que el acuerdo hay un esfuerzo en cumplirlo, siempre y cuando al menos esos controladores que se han contratado no estuviera una parte del periodo vacacional, sino toda parte del periodo vacacional, porque si no seguiríamos teniendo trabajadores que tendrían que hacer casi o aproximadamente el triple de las 130 plazas que recoge el pliego de condiciones, ¿no? Por tanto, yo creo que ese esfuerzo debería hacerse, no solo para los meses de verano, sino para todo el periodo vacacional, teniendo en cuenta además que si algo se ha reducido en esta etapa, también me puede decir usted qué plazas, pero se han reducido los controladores de 54 que había en 1996 a 40 en 2016, es decir, hay una reducción de casi el 30%, tanto en controladores como, por cierto, en parquímetros. Y es verdad que además incluso los controladores han asumido nuevas funciones desde hace algunos años, como usted muy bien sabe, como es la de tramitar las sanciones, ¿no? Por tanto, hay toda una serie de aspectos positivos. Seguro que usted también me habla de algún déficit o algún aspecto negativo para la empresa. Pero incluso esos aspectos negativos, lo digo porque después no podré replicarle, esos aspectos negativos que pudiera haber y que la empresa probablemente reclama al ayuntamiento en términos de plazas de hora o en otros términos, bien, pues deberían verse cómo se solucionan, pero no cómo se solucionan a costa de incumplir lo que viene al pliego de condiciones en relación a los trabajadores. Por lo tanto, y yo por concluir, les pediría que el esfuerzo de contratación, al menos de los 4 controladores y del que está en el depósito, al menos de las 5 personas, de estas 6, se prolongara durante todo el periodo vacacional. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor.